Vamos a deducir la ecuación de una elipse. Recordamos que una elipse tiene dos focos y si cogemos, por ejemplo, un hilo o un cordón y marcamos la posición de los focos, pues una elipse se puede trazar de esta manera. O sea, si los focos están muy juntos, entonces la elipse se parece bastante a una circunferencia, ¿no? Bueno, vendría algo por aquí. Bueno, ¿qué podemos deducir de esto? Pues lo primero es que siempre esta distancia más esta va a ser igual al eje mayor. ¿Y por qué? Porque si hacemos esto aquí, si nos fijamos, esta medida más esta es igual a esta de aquí. Con lo cual tenemos que esta medida, y ahora le sumamos esta aquí, pues tenemos que realmente es la longitud del hilo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, si ahora venimos al punto que queda, por el punto central de la elipse, una vertical, el punto que queda aquí, pues vemos que realmente esta medida pues tiene que ser necesariamente igual que esta, ya que realmente estamos diciendo que esta distancia, las dos sumadas, es el eje mayor de la elipse, ¿no? Bueno, pues necesariamente si cogemos la mitad es esto, es exactamente el semieje mayor, que es lo mismo que esto, ¿no? Vale, entonces tenemos el semieje mayor necesariamente es esto, porque cuando hacemos esta forma aquí triangular, pues estamos cogiendo la mitad de este segmento y la mitad de este segmento es esto. Bueno, pues en base a que primero esto es la mitad, que luego esto es en realidad la suma de la distancia de un punto hasta este foco más la distancia del punto hasta este otro foco, o sea, esta medida más esta va a ser igual que esta, ¿no? Como acabamos de ver, ¿no? Y de esa manera pues podemos ir obteniendo pues todos los puntos de la elipse, pinchando ahí en el punto, ¿no? Bueno, aquí lógicamente parece que se va a estrechar porque me está tropezando con el dedo, pero ahora vendríamos haciéndolo así de manera que saliera la simétrica, ¿no? Bueno, una vez que ya sabemos entonces un procedimiento práctico para hacer la elipse y que sabemos que siempre en la elipse desde un punto hasta este y sumando esta distancia es igual a esto, vamos a deducir la ecuación de la elipse que pasa por el origen, para hacerlo más sencillo, ¿no? Por el origen de coordenadas, o sea que es el punto 0, 0, ¿no? Bueno, pues para eso podemos coger una elipse. Vamos a coger una plantilla de elipses y rápidamente dibujar una elipse. Dibujamos entonces los ejes, nos marca aquí la posición del eje menor y el eje mayor y ya los trazamos. Eje mayor y eje menor. Bueno, ahora ya sabemos que respecto a los focos esta distancia más esta es igual que esto, entonces esta distancia irá igual que esto. Por tanto, el foco hago aquí centro y hago aquí este arco. Al hacer aquí esta circunferencia corta a este eje en estos dos puntos. Bueno, pues tenemos que este punto y este son los focos, que llamaremos, por ejemplo, F', F' y F. Vamos a coger un punto cualquiera, por ejemplo este, para que se vea mejor. Pues bueno, hacemos solo ese detalle de la elipse, por ejemplo, que venga por aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí un foco y aquí el otro foco. Bueno, pues hemos cogido, por ejemplo, este punto que llamaremos punto M de coordenadas X, Y. Entonces ahora tenemos que esta medida más esta es igual al eje mayor. Bueno, pues ese concepto métrico de la elipse es el que tendremos que utilizar para sacar la ecuación. O sea, solo hay que expresar eso de forma algebraica. Entonces, bueno, para saber este segmento cuánto vale, pues tenemos que es la hipotenusa de este triángulo que tenemos aquí. Mientras que esto es la hipotenusa de este otro triángulo, ¿no? Entonces podremos expresar f' al punto M. Entonces ponemos f'M, sería esta línea que viene por aquí. Y luego esta otra que viene por aquí. Ya podemos escribir M, bueno, lo vamos a escribir aquí para marcar aquí que es más fácil de ver.
mf más mf' es igual a 2a, ya que a esto se le llama la distancia de aquí, aquí se le llama a. Entonces el eje mayor completo será 2a, ¿no? Bueno, pues según eso tenemos varios elementos. Por un lado, la distancia desde el origen de coordenadas, desde el centro de la elipse, aquí está un eje, aquí está el otro. La distancia de aquí a aquí, a esto se le llama siempre c. El punto tiene coordenada x, pues ya ponemos, esto es x. Entonces x menos esto, o sea, si a x le quitamos esto, nos queda este tramo. Entonces este tramo será x menos c, o sea, este de aquí. Y ahora tenemos que esto también vale c, porque hay simetría, como vimos en esta circunferencia que corta la elipse en 2 puntos, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto también es c, eso quiere decir que esta distancia más esto, o sea, esto más x será pues necesariamente x más c, ¿no? Bueno, de esta manera ya tenemos este cateto vale x menos c y este cateto vale x más c, mientras que este cateto que es común a los dos triángulos, a este y a este, pues vale y, que es realmente lo que vale esta altura. De aquí a aquí vale y, ¿no? Bueno, entonces ya podemos decir que mf más mf' es igual a 2a, pero mf es, lo escribimos aquí, mf es igual. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Si aplicamos aquí la raíz, tendremos que aplicarla aquí, y aquí raíz y cuadrado se va, y entonces queda mf, en este caso hipotenusa, igual a raíz de esto, ¿no? Bueno, entonces ya podemos escribir, siguiendo el teorema de Pitágoras, ahí tenemos la raíz, ¿no? Entonces tenemos un cateto, en este caso estamos hablando de f, que es este punto, f' es este otro, y entonces este cateto tenemos que es x menos c, mientras que este sí, entonces ya escribimos x menos c todo al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y luego mf', pues tenemos que es este triángulo, esto es x más c y el otro cateto es y, entonces ya tenemos x más c al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, pues esas son los dos elementos que sumados deben ser igual a 2a, ¿no? Entonces podemos escribir, cogemos por ejemplo esto más esto, ya no lo escribimos, es igual a 2a, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es coger mf' y pasarlo al otro miembro restando. Entonces tenemos esto, mf, x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a, teníamos que pasábamos esto restando, entonces tenemos 2a menos esto, x más c al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Recordamos que lo único que hicimos era, teníamos la suma de esto más esto era igual a 2a, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya esta resta, vamos a elevar todo al cuadrado. Entonces, al elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado, aquí cuadrado y raíz se anulan, y ahora tendremos que hacer esto al cuadrado. Entonces, esto ya queda exactamente igual. Lo que sí podemos hacer este binomio al cuadrado, y tenemos el cuadrado del primero, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2xc más c al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado. Bueno, vamos a pasar el y hacia este lado. Bueno, en principio vamos a dejarlo, más y al cuadrado. Y ahora tenemos este binomio al cuadrado, es el primero al cuadrado, 2 por 2, 4, a por a, 4a cuadrado. Y ahora tenemos esto, el doble del primero por el segundo, menos 4a, o sea, el doble del primero por este, por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tenemos más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces estábamos con esto, el cuadrado del primero menos el doble del primero, 2 por 2a por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es esto, exactamente. Entonces escribimos, si esto lo elevamos al cuadrado, pues queda x más c al cuadrado, así al cuadrado. Bueno, revisamos a ver si está todo bien.
Esto queda exactamente igual. Y esto, como era la raíz y el cuadrado, pues quedaba exactamente igual sin la raíz, ¿no? Bueno, tenemos ahora entonces, aquí por ejemplo, x, esto ya lo podemos hacer, también este binomio al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y ahí tenemos más y al cuadrado, y aquí tenemos menos 4a raíz, esto lo ponemos igual, x más c al cuadrado más y al cuadrado, y aquí tenemos 4 al cuadrado y cuadrado, todo esto igual, más c cuadrado más y cuadrado menos 2xc x cuadrado, ¿no? Bueno, parece que estaba saliendo fuera esto de aquí. Bueno, entonces vemos que podemos eliminar de aquí. Por ejemplo, el y cuadrado aquí y el y cuadrado aquí desaparece, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay un x cuadrado y aquí hay un x cuadrado, también desaparece, ¿no? Bueno, aquí hay un c cuadrado y aquí hay otro c cuadrado, desaparece. Bueno, entonces nos queda, de este lado, nos queda menos 2xc igual a 4a cuadrado menos 4a que multiplica a x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora más 2xc. Bueno, verificamos, está esto bien. Luego tenemos, a ver, 4a cuadrado menos 4a por esto y 2xc. Vale. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es, si por ejemplo pasamos esto para aquí, tenemos 4a que multiplica todo esto, x, ese binomio al cuadrado, más c al cuadrado, más y al cuadrado, ¿no? Y ahora tenemos, vamos a ver, pasamos esto para aquí y vamos a dejar entonces esto aquí, lo digo a efectos de, a ver, tenemos aquí 4a al cuadrado, tenemos 2xc, este 2xc lo pasamos para aquí, pasa sumando, más 4xc, y creo que ya está todo completo, ¿no? 4a, sí, esto lo pasamos para aquí, esto lo pasamos para aquí. Bueno, bien. Bueno, siguiente paso. Como todos están multiplicando todos los términos por 4, podemos dividir entre 4 todo y ya eliminamos el 4. Y lo mismo aquí, ya que está aquí multiplicando. Bueno, entonces al dividir entre 4 pues ya nos queda mucho más sencillo, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es elevar al cuadrado. Entonces, si elevo esto al cuadrado, también elevo esto al cuadrado y aquí me queda a al cuadrado, el cuadrado y la raíz desaparece y a cuadrado que multiplica a x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora aquí pues tengo que un binomio al cuadrado. Recordamos que el 4 ya desapareció, entonces el cuadrado del primero, a la cuarta, 2 por 2, 4, más el doble del primero, 2a cuadrado por x por c, 2a cuadrado xc. Y luego el cuadrado del segundo, tenemos que es xc, entonces x cuadrado, c cuadrado. Revisamos, bueno, vale, ahora hacemos por ejemplo este binomio al cuadrado. Entonces tenemos el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más y al cuadrado, y a que multiplica todo esto al cuadrado. Y todo esto igual, a la cuarta más 2a cuadrado xc más x cuadrado c cuadrado. Bueno, ahora multiplicamos a por todo esto. Entonces tenemos a cuadrado por x cuadrado más 2ax c a cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Igual otra vez a todo esto. A cuarta más 2a cuadrado xc más x cuadrado c cuadrado. Bueno, revisamos. Es fácil equivocarse en todo esto.
tenemos a cuadrado x cuadrado, 2a cuadrado xc, más a cuadrado c cuadrado, más a cuadrado y cuadrado, y aquí igual a la cuarta, 2a cuadrado cx o xc y x cuadrado y c cuadrado. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos, por ejemplo, ahora cogemos a cuadrado x cuadrado, por ejemplo, a cuadrado c cuadrado y estas tres. Mientras que esto lo pasamos para aquí. Bueno, esto ya desaparece, por esto pasa restando, entonces quedan estos tres igual a la cuarta c cuadrado x cuadrado, ¿no? Bueno, entonces podemos escribir, vamos a seguir por este lado, tenemos a cuadrado x cuadrado, a cuadrado x cuadrado, vamos a pasar esto para aquí, menos x cuadrado c cuadrado, más esto, más a cuadrado y cuadrado. Entonces a ver si no nos olvidamos de nada. Tenemos entonces este, ya lo cogimos, ahora tenemos este, lo cogimos, este lo pasamos restando, también lo cogimos, y ahora nos queda aquí a la cuarta, y ahora tenemos esto, lo vamos a pasar restando, o sea que hemos cogido esto y ahora esto lo pasamos al otro lado restando, menos a cuadrado c cuadrado. Revisamos a cuadrado x cuadrado menos x cuadrado c cuadrado. Vale, bien, está todo. Bueno, ahora podemos aquí, por ejemplo, sacar factor común. Lo que es común ahí es la x, ¿no? Entonces x cuadrado que multiplica a cuadrado menos c cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a, y aquí también sacamos factor común, a cuadrado que multiplica a cuadrado menos c cuadrado. Bueno, ya para concluir tenemos que, como ya dijimos, esto valía desde aquí hasta aquí, valía a, pero también era lo mismo que coger aquí, aquí se ve mejor, esto es a, pero también esto es a, ya que esta distancia la cogíamos, hacíamos el arco, ¿no? Entonces, por último, a esto le llamamos c, de aquí a aquí, y b es de aquí a aquí, ¿no? Entonces, como podemos ver, a cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que si despejamos, pues nos interesa, por ejemplo, tener, pues como vemos aquí, el valor de b. Entonces tenemos a cuadrado menos c cuadrado es igual a b al cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces podemos sustituir aquí b cuadrado, y entonces nos queda x cuadrado que multiplica b cuadrado más, aquí tenemos a cuadrado que multiplica a y cuadrado igual a cuadrado que multiplica b cuadrado, ¿no? Bueno, tenemos a cuadrado, bueno, y ahora podemos dividir aquí entre a cuadrado b cuadrado, entonces tendremos que dividir por lo mismo en todo, si no va a variar, ¿no? Bueno, por último tenemos a cuadrado b cuadrado, pues esto entre esto es 1, nos queda aquí un 1. Aquí esto también quedaría un 1 y aquí quedaría un 1. Por lo tanto, la ecuación final, y ya es el resultado, sería x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado es igual a 1. Bueno, y esta es la ecuación que se llama ecuación de la elipse que pasa por el origen, ecuación canónica, ¿no? Lógicamente, si a fuera igual que b, o sea, si esto fuera igual que esto, tendríamos el caso de la circunferencia. Y como vemos aquí, de esta manera podemos deducir también la ecuación de la circunferencia. Si a es igual a b, sustituimos aquí y nos queda que todo lo podemos dividir entre, esto sería cuadrado, esto sería también a cuadrado, o sea que a cuadrado x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Quitamos esto, ponemos aquí a cuadrado y es realmente el radio al cuadrado y es la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Bueno, como vemos, un caso particular de la elipse cuando a es igual a b, y entonces estamos en el caso de la circunferencia. De hecho, una circunferencia, una elipse muy excéntrica, que cada vez es menos excéntrica en el momento en que tiene este semieje mayor igual a este semieje menor, pues tenemos ya el caso de la circunferencia. Y entonces la elipse,
con su ecuación canónica se transforma en esta ecuación de la circunferencia, ¿no? Bueno, pues esta es la ecuación que buscábamos deducir, la ecuación de la elipse.